Necesario es que el creyente glorifique a Dios en todo tiempo. Vamos a hablar acerca de que el creyente debe de glorificar a Dios siempre. En buenas, en malas circunstancias, nosotros como creyentes estamos obligados a seguir pregonando que Dios es nuestro Dios. El apóstol Pedro, en su carta a la iglesia, escribe claramente que los creyentes aquí, en este caminar, en este peregrinar de este mundo, vamos a ver dificultades, vamos a tener momentos, hermanos, de quebranto, e incluso quizás va a haber momentos en que a causa de el creer en el Señor Jesucristo nos van a llegar pruebas por causa de ello. Bendito Dios que a usted y a mí hasta el día de hoy, usted no, y yo no podemos decir, hermano, yo porque soy cristiano estoy sufriendo. Algunas de nuestras pruebas Dios las ha permitido, sí, pero no son por causa en sí como las que el apóstol Pedro describe. Ellos sufrieron por una sola causa: confesar a Jesús como el Señor de sus vidas. Y cuando ellos eran probados, eran llevados a cárceles, eran latigados, eran incluso, hermanos, vituperados, y algunos de ellos hasta se les dio muerte, la única razón por la cual hacían eso contra ellos era porque glorificaban el nombre de Dios. Y el apóstol Pedro no lo decía porque no lo había vivido. Él había sido parte de los que sufrió por causa del Evangelio. Él mismo da testimonio que se sentía privilegiado, que se sentía como que él también había sido vituperado como nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que él vio para sí las pruebas como una oportunidad para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Esta noche estamos aquí, hermanos, agradecidos por Dios. Alguien dirá, ¿y qué es lo que celebran los cristianos? Nosotros no tenemos cómo pagar a Dios todas las bendiciones que Él ha traído para con nosotros. Y la bendición más grande, siempre lo vamos a recalcar, no es que hayamos adquirido una casa, no es que hayamos comprado un carro, no es que hayamos comprado ropa. La bendición más grande es que Cristo nos hizo aceptos para su gloria y su honra. Y por ello debemos de estar agradecidos, aunque aquí tengamos pruebas, aunque aquí tengamos dificultades, aunque aquí hayan problemas, hermanos. Cuando lo hayan, la palabra de Dios nos exhorta a glorificar a Dios en medio de esas pruebas. Oiga lo que dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. No sé, ¿qué les está diciendo, les está advirtiendo el apóstol Pedro? Amados, con un amor que le nace en el corazón, ¿verdad? Mire cómo el apóstol trataba a la iglesia. Así, hermanos, nos dice hasta el día de hoy: amados, no se sorprendan por si les vienen pruebas. No se sientan que son los únicos, les dice. No se sientan extrañados, como que si eso diese a entender que no son hijos de Dios. No, les dice. No se sientan extrañados por ello. Aunque esas pruebas son como un fuego, les dice. ¿Saben qué? Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amados, ¿qué le está diciendo la palabra de Dios en esta tarde a usted y a mí? Que se goce en medio de esas pruebas. Algo difícil, pero bendito Dios que usted y yo hasta este día, hermano, ninguno de nosotros ha sido llevado a la cárcel por predicar el Evangelio. ¿Verdad que no, verdad? A ninguno de nosotros nos han llevado presos, ni tan siquiera, hermano, nos han maltratado. Pero usted y yo, a veces la prueba, hermano, como que se vuelve la dificultad número uno para poner el pretexto para no glorificar a Dios. Y aquí al contrario me está llamando la palabra de Dios, que me goce. ¿Estamos gozosos, como decía el hermano en esta tarde? ¿Tenemos gozo en el corazón? Claro que sí. ¿Y cómo no vamos a tener gozo? Si el Cristo de la gloria reposa en nosotros, hermano, por medio de su Espíritu Santo. Alguien dirá, pero miren cómo está la hermanita, cómo está el hermanito, está sufriendo. No, si la hermana ha creído en Cristo Jesús, sabe que su alma está segura en su mano, amén. Y eso debe de ser siempre en nosotros, hermano. Y por eso debemos estar gozosos, porque la palabra de Dios a eso nos llama. Que la prueba, hermano, no sea entonces el motivo para alejarnos de Dios, sino al contrario. ¿Por qué están aquí? Van a decir. ¿Y qué les ha pasado? Quizás les regaló algo el Señor o alguien les dio algo. No, estamos aquí porque Dios nos hizo aceptos.
a su pura misericordia. ¿Y quiénes éramos nosotros? Pero Dios en su amor nos adoptó, y nos adoptó como hijos. Oiga, qué lindo, hijos. Cuando Dios viene de los cielos, ¿a quién ve? No ve a aquella persona que su vecino o nuestros vecinos ven. Ve, aquí vive mi vecino, que lo dice aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Ahí están mis hijos glorificando mi nombre. Y cuando los ven pruebas, hermano, ahí están mis hijos, sigue diciendo Dios. Amén. ¿O no? Amén. ¿O usted cree que Dios esconde su rostro de nosotros cuando estamos en prueba? No. Al contrario, el apóstol llegaba a sentir como que él había sido partícipe. Cuando a Cristo lo estaban crucificando, él se gozaba y decía: bendito Dios, porque ahora, así como el Cristo de la gloria fue y padeció, también yo estoy padeciendo, porque esa era la causa por la que él padecía. Versículo 3: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, aquí está, necesario es que yo pase pruebas aquí, sí. Porque descanso, reposo y toda aquella gloria que la palabra de Dios manifiesta será en nosotros hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo dice claramente: para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran... ¿Cuándo va a venir el gozo? ¿Cuándo es que no van a venir tribulaciones? ¿Cuándo es que no van a venir pruebas? Cuando la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Eso no será en esta tierra. En esta tierra vamos a pasar muchas pruebas. Necesarias son. Y ya va a ver por qué. Sigamos avanzando. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, como dice la palabra de Dios, sois bienaventurados. Quiere decir, son doblemente bendecidos. ¿Cómo nos tendríamos que sentir si nosotros nos vituperasen por el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Dichoso. Eso quiere decir la palabra bienaventurado. Y una palabra que puede expresar la dicha es la alegría y la felicidad, ¿verdad? ¿Quién se alegra porque le den un regalo? Todos creo que se gozan, ¿verdad? Cuando le digan: usted no merece vivir porque hace mucha bulla glorificando el nombre del Señor, siéntase gozoso. Entonces estoy haciendo la voluntad de Dios, porque la gente me está viendo que glorifico al Dios eterno. Amén, hermano. Siéntase dichoso. ¿Y por qué sigue glorificando a Dios en esa condición? Si mire cómo lo tiene Dios. Así le dijo la mujer a Job: maldice a tu Dios y muérete. Le dijo: ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y qué le dijo Job? Sabiamente respondió: Jehová dio, Jehová también puede quitar. Amén. Sea el nombre de Dios siempre bendito. Job había entendido que Dios era el poderoso, el que tenía el control de su vida. Entonces, cuando dice la palabra: si sois vituperados, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué puedo ser vituperado? Por el nombre de Cristo. Si alguien le dice: uy, ya fuiste donde los aleluya, sí, mira quiénes van ahí, si antiguos van esos nombres, y te sentimos bien estando con ellos, mira, nosotros estamos mejor, le van a decir: usted siéntase bienaventurado, siéntase feliz, porque está haciendo la voluntad de Dios. Eso es por si viene a glorificar el nombre de Dios. Pero si no es por el nombre de Dios, ya nos va a exhortar también. Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué razón? Eso significa que el glorioso Espíritu, mire cómo el apóstol describe la presencia de Dios para su vida. El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Quién está en usted? El glorioso Espíritu Santo. No es cualquier cosa. Si algo de lo cual nos debería dar una gran alegría, es porque Dios, ese ser santo, ese Dios que no tiene en ningún momento, nadie puede argumentar que Él es santo, ha dejado de su divinidad en usted. ¿Y a quién? La palabra de Dios dice en los evangelios: alguien igual, dijo el Señor Jesucristo. Es su Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu, hermano? El mismo que la Biblia dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde? Sobre las aguas. Ahora, ¿dónde se mueve? En usted y en mí. ¿Y cómo es que vas así si todo amolado estás? Si pena debería de darte, mira, pobrecito sos. No soy pobrecito, porque el glorioso Espíritu de Dios está en mí. Y puedo ser pobre materialmente, sí, pero en el Señor, teniendo al Espíritu de Dios, ¿soy rico, hermano?
¿Cuántos ricos habemos aquí en espíritu? ¿Y por qué razón? Porque el glorioso Espíritu de Dios, que no lo merecemos tener, porque somos pecadores, somos imperfectos. Dios sabía nuestra imperfección, pero decidió que reposara el Espíritu Santo en esta imperfección. El mismo Espíritu Santo que estaba en el apóstol Pedro cuando llegó al templo, y dice que un hombre mendigaba y le decía: quiero una limosna. Le dijo: dinero no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. ¿Qué le dio? Del glorioso Espíritu de Dios que había. Así que si alguien va por la calle y le pide una moneda, hermano, y no tiene, si no tiene, no puede, no se sienta mal no dársela. Pero le puedo decir: pero tengo la paz de Cristo y quisiera compartirla contigo. ¿Sabes que el Señor Jesús, a pesar de esa condición, tiene un mejor porvenir para ti? Y le van a decir: yo dinero te quiero. No tenemos dinero, pero tenemos algo mejor, algo que no compra el dinero, el Espíritu de Dios. Así que no se sienta mal porque: hermano, no tengo para las tortillas. Y si Dios nos viese y dijera: ay, mi hijo no tiene para las tortillas porque ya las compró al mediodía, ¿vale? Pero sí tenemos un Dios poderoso, hermano, el glorioso Espíritu. Así es que si les dicen, si se burlan de la palabra vituperio, si se burlan de ustedes, no se preocupen, les dice el apóstol. Siéntanse dichosos, siéntanse felices, porque aunque se burlen de ustedes, el Espíritu de Dios reposa en vosotros. ¿Qué más dice el versículo 14? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahora, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Miren qué precioso Dios hablándonos a través de esta carta. Ellos, cuando se burlan de nosotros, no están blasfemando contra nosotros, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y vos sos de esos locos que va a las iglesias y canta aleluya, gloria a Dios. Sí, diga usted. No se sienta avergonzado, porque en el momento, si Dios ni existe, en ese momento están blasfemando contra Dios. Pero a través de usted, ese Dios está siendo glorificado. Alguien dirá: y esos están ahí, pobrecitos, dan lástima. No damos lástima, estamos dando gloria a Dios. Amén, hermano. En el momento en el que ellos tiran profieren un comentario en contra aparentemente de nosotros, en ese momento están blasfemando. Y no contra usted, la Biblia lo dice, ¿verdad? Pero el problema es que el creyente, él se agarra a las blasfemias. Mire lo que me dijeron, hermano. A usted no le dijeron, a usted no lo ofendieron a su Dios. Usted siga glorificando a Dios, ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? En el momento en el cual dice: por ellos es blasfemado, ese pecado no es suyo, dice la palabra de Dios. A usted le corresponde seguir glorificándolo. ¿Qué dice la última parte del versículo 14? ¿La pueden leer? Pero por vosotros, Él. ¿Qué estamos haciendo aquí? Glorificando a Dios. Pero si alguien pasa ahí y se burla, eso, quitan espacio ahí, quitan tranquilidad para ellos. Si Dios no existe, ¿quién les ha dicho que Dios los oye? Si allí nada hay, según ellos, en ese momento están blasfemando. Pero por usted está siendo glorificado. A eso ha sido llamado. Por eso el mensaje: el creyente ha sido llamado a glorificar a Dios en toda circunstancia, en todo momento. Ahora dice el versículo 15, para seguir avanzando. Así que esta es una exhortación para usted y para mí como cristiano. Ponga atención a lo que dice el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. O sea, si yo voy a padecer, que sea por una sola razón. ¿Cuál es? Glorificar el nombre de Cristo. Pero como creyente no soy llamado a padecer como homicida. Ahí lo dice claramente, ¿verdad? ¿Qué dice el 15? Así que ninguno de vosotros parezca como homicida o ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Hay 4 cosas a las cuales yo no debería de tener problemas. Con la ley, porque maté a alguien, no debería de tener problemas porque soy creyente. Amén, iglesia. Aquí me dice si yo voy a padecer cárcel porque maté a alguien, eso es justo, hermano. Si yo voy a padecer cárcel porque me robé algo, la palabra de Dios dice: ninguno de ustedes debe de pasar por la cárcel por causa de que se han robado algo. ¿Por qué? Se supone que son una nueva criatura. ¿O no, iglesia? Lo dice la Escritura, ¿verdad?
¿Qué más dice el versículo 15? O ladrón, o malhechor. Y lo último, hermano, es algo duro y tosco. Por entremeterse en lo ajeno, quiere decir por andar de metido. Ahí lo dice, no lo dice ahí, hermano. La palabra entremeterse dice, ¿verdad? ¿En qué? En lo ajeno. Es popularmente lo que acabamos de decir. Aunque suene el hermano dijo una gran mala palabra, ahí lo dice, hermano. Pero algunos de nosotros, hermano, ay, mira que tengo problemas, mire que me puse a hablar, ahí se entremetió en lo ajeno. ¿O no, iglesia? Y viene a contar que está sufriendo, pero si usted le pregunta quién lo mandó a meterse, cuando la Biblia dice que a eso no he sido llamado. Si voy a padecer, que sea por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero por andar dando consejos donde no me han invitado, no. La Biblia me exhorta a no padecer por esa causa, porque para eso es el inconverso. Cuando a alguien llevan a la cárcel, hermano, ¿por qué lo llevan? Porque mató a alguien, porque se robó algo. ¿O no, iglesia? A nosotros como cristianos no deberían de ver. Miren, el pastor se lo llevan porque se había robado el púlpito y el micrófono no eran de él. ¿Qué va a decir la gente? El nombre de Dios va a ser glorificado en mí si me comprueban que yo me robé esto. La Biblia me dice que yo no debo de sufrir por esto. Una sola razón por la que yo debo de sufrir es por causa del Evangelio, por causa del nombre del Señor Jesucristo. Pero por entremeterme en lo ajeno, no, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 16, pero, aquí está, si alguno padece, o sea, si hay un padecimiento, si hay algo por lo que usted y yo vamos a sufrir, vamos a padecer, debería de ser solo una razón. ¿Cuál es? Versículo 16. Como cristiano no se avergüenza. O sea, por decir que usted va a la iglesia, por predicar el evangelio, por exhortar a otra persona a vivir en rectitud, y eso le va a ocasionar que a usted le vituperen, ahí sí. ¿Sabe qué? Siga glorificando a Dios. No importa que eso le traiga sufrimiento. Lejos de eso, siga glorificando el nombre de Dios. Ahí lo dice la Escritura, ¿verdad? No se avergüenza, dice la Escritura en el versículo. Pero si alguno padece como cristiano, eso no debe de dar vergüenza. Pero por aquello otro sí deberíamos de dar vergüenza. Por ladrón, malhechor, ¿qué más decía? Homicida, por entremeterme en lo ajeno. Por eso sí debería de avergonzarme yo que esté sufriendo, ¿verdad? Y a veces esas son las pruebas que tienen los hermanos. Cuidadito, iglesia. No debería de ser así. Si hay algo por lo que debería de sufrir, solo sería por la causa del evangelio. Y ahí lo dice claramente, como cristiano no debo de avergonzarme, porque vine a la iglesia y hablaron de mí y eso me produce a mí algún tipo de vergüenza. No, no debe de producirme vergüenza, sino que glorifique a Dios por esas razones. Y alguien va a decir, pero ¿por qué si somos hijos de Dios nos vienen sufrimientos? ¿Por qué si somos hijos de Dios pasamos pruebas, hermanos? Y no que nuestro Dios nos defiende. Y mire cómo estamos empruebados con dificultades. Ahí va la razón, versículo 17. Porque es tiempo. Aquí hay una respuesta para todos que decimos, hermano, yo no sé por qué me está pasando esta prueba, no sé por qué me está viniendo este problema. Ahí está la respuesta en el versículo 17. Porque es tiempo, ¿de qué, hermanos? De que el juicio comience ¿por dónde? ¿Y casa quiénes somos? Usted y yo. ¿Cuántas familias de Dios vemos aquí? Entonces, si vienen pruebas, el Señor las permite. ¿Y qué decía ante el versículo anterior? Glorifiquemos a Dios. Y si viniese alguna prueba, nos está diciendo, aquí nos enseña algo la carta. ¿Sabe qué, hermano? Hay pruebas que vienen por causa de predicar el evangelio, pero hay pruebas que Dios las permite para que nosotros seamos disciplinados y afirmados en la fe. O sea que, hermano, ¿por qué tengo problemas con mi familia? ¿Por qué tengo problemas con la economía que no me alcanza? Dios sabe qué propósito tiene para con nuestra vida. Debe de entender que Él lo ha permitido porque tiene un propósito que cumplir en mi vida. Y es posible a través de ello. Dios está disciplinándome, llevándome al caminar correcto de su evangelio. Si es posible lo que Dios está diciendo, hijo, aquí estás pasando esta prueba, pero también tienes que mantenerte firme, porque tu visión y tu recompensa no será aquí en la tierra. Vea lo que dice, versículo 17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa, ¿cuál casa? De Dios.
¿Cuántos somos casa de Dios todavía? Porque algunos dicen que nos gusta decir que somos casa de Dios cuando se va a hablar de una bendición, ¿verdad? Pero también dice, ¿se recuerdan el estudio bíblico de Hebreos que llevamos el jueves? Cuando habla de los héroes de la fe, cuántos hombres alcanzaron maravillas por medio de la fe, ¿verdad? Pero también al final dice que a causa de esa fe, algunos murieron a filo de espada, otros dicen que fueron aserrados, ¿o no, hermano? ¿Cuál era la causa? La fe siempre. No significa, hermano, entonces, que porque estoy pasando pruebas, Dios no me está... No, al contrario, es posible. Dios te está haciendo pasar por ese proceso para que entiendas su propósito. Que Él es justo. Y ahí lo dice claramente, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ahí se incluye el apóstol. Miren cómo es de precioso la palabra de Dios. El apóstol no dice, y si el juicio comenzase por ustedes, no dice así, ¿verdad? Escrito en qué se incluye, ¿verdad? Se incluye. No solo se refiere a los demás, sino también. Quiere decir que el apóstol Pedro estaba dispuesto a sufrir. Quiere decir que si el juicio de Dios venía y dentro de ese juicio estaba dispuesto Dios a probar, a ver cómo estaba la fe del apóstol Pedro, él se incluía porque dice, por nosotros. Así dice claramente, ¿verdad? El juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿sabe qué debería de ser? Aliento para nuestras vidas. ¿Cuántos hijos de Dios habemos aquí? Si somos disciplinados, ¿sabe qué debería de producir en nosotros la disciplina? Aliento. Se imagine que nosotros, que en la misericordia de Dios hemos sido alcanzados por Él. ¿Cuántos alcanzados por Dios habemos aquí? No es que nosotros hayamos corrido a Él. Él vino y nos llamó a su misericordia. ¿Ven, hermano? Entonces, pero aún habiéndonos llamado, dice que nos va a disciplinar. De eso está hablando la Escritura, ¿verdad? Ahora, pero si a nosotros que somos sus hijos aquí nos va a permitir pruebas, ¿qué ha de hacer del impío? Que no conoce de Dios, que rechaza el Evangelio. Eso es lo que quiere decir la segunda parte del versículo 17. ¿La puede leer conmigo para ir finalizando esta parte? ¿Cuál será el fin de quién? De aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Si Dios a usted y a mí, que somos sus hijos, nos disciplina, ¿qué ha de ser del impío? ¿Usted cree que porque aquí no le pasa nada? La palabra de Dios dice ¿qué ha de ser? Ahora no le pasa nada. Ahora no sufre. Ahora puede jactarse y decir, mire, hago y deshago y no me pasa nada. Y hasta puede decir, es que Diosito tiene misericordia de mí. Y Él sabe, ¿verdad? Que pues yo soy débil, ¿verdad? Y a causa de mi debilidad pues me voy al pecado. Cuidado. Hay un problema al final. ¿Qué ha de ser? Así que cuando le esté pasando pruebas, dele gloria a Dios que Dios lo está disciplinando ya. Porque lo ha tomado como ¿qué? Como su hijo, dice Hebreo, ¿verdad? Y lo está ¿qué? Disciplinando como hijo. El proverbio dice que los materiales como el oro se prueban ¿por qué? Por fuego. Y está hablando de pruebas o no, hermano. Entonces usted y yo somos llamados a glorificar a Dios en medio de las pruebas. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué ha de hacer de aquel que ahora no le pasa nada, hermano? Y que vive una vida tranquilo y usted lo ve mejor, como decía el salmista, ¿verdad? Casi se resbalaba al ver la prosperidad de los impíos, hasta que Dios le dijo, el fin de ellos es el problema. Aquí lo dice claramente también, si nosotros que somos su casa, a la hora de disciplinarnos, nos disciplinan. Aflíjanse cuando no le pasa nada, entonces. Es un peligro, hermano, que yo peque y no me pase nada. Hermano, eso fue un peligro. Alguien dirá, hermano, está loco. Quizás quiere que le pasen cosas. Si Dios me ha tomado como hijo y no quiere que me pierda, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace un padre cuando su hijo se está descarriando? Lo corrige, ¿va? ¿Y de dónde nos corregían a nosotros nuestros padres? De la oreja nos llevaban hacia donde deberíamos de ir. ¿Qué hace Dios con usted? Lo mismo. Ahora, no es que usted, Dios le esté castigando porque es pecador. No, en ninguna manera. Es su misericordia que lo está corrigiendo.
que le está diciendo: hijo, solamente estoy haciendo diferencia. Tú eres mi hijo y yo a ti no te voy a dejar que te vayas con el mundo a perder. Por eso mejor te corrijo. Eso es lo que está haciendo Dios. Antes de que te me perdás, mejor te corrijo, dice la Escritura. ¿O no, hermanos? Terminemos, versículo 17 al final. ¿Cuál será el fin? ¿De quiénes, hermano? De aquellos que no obedecen. Ellos que no le obedecen y hacen lo que quieren y no les pasa nada. A ellos. Pero el fin es el problema. Terminemos, versículo 18. Y si el justo con dificultad, aquí hay algo precioso. Y si el justo con dificultad, ¿qué dice? Aleluya. ¿Cuántos salvos habemos aquí? Pero para esa salvación, ¿qué van a haber? Dificultades. Esas son las pruebas. Quiere decir que el evangelio, el caminar y el peregrinar cristiano en este mundo no va a ser, hermano, toda una vida de rosa, sin problema. Ahí no dice eso, la Escritura claramente dice. Hermano, por eso a usted no le llegan los hermanos, porque les dice que les va a llegar pruebas. Si aunque yo no se los predique, la Biblia ya lo dice, hermano. Si Dios quiere tenerlo bendecido, gloria a Dios. Pero si Dios también quiere exhortarme y quiere corregirme, va a usar la disciplina. Y en medio de esa disciplina, ¿qué debo de hacer yo? Glorificar el nombre de Dios. A eso soy llamado, dice. Pero hay una promesa. Usted no ponga la mirada en las dificultades. La Biblia misma nos lo dice en el versículo 18. ¿Pueden leerlo detenidamente conmigo? Y si el justo con dificultad se pierde, dice. ¿Cómo? ¿Cuántos salvos habemos aquí? Pero antes de llegar a esa salvación plena de la cual la Escritura está hablando en este momento, va a pasar el ¿qué? Dificultades. ¿Va a pasar qué? Problemas. ¿Va a pasar qué? Enfermedades. ¿Va a pasar qué? Escasez. Va a pasar diferentes dificultades, ¿o no? Pero el final es el bonito, ¿verdad? Se va a salvar, dice. Y si el justo con dificultad se salva, la pregunta: ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿A dónde, hermano? No aparece en la salvación. Aquí está. De modo que los que padecen según, aquí está. Amén. ¿Por qué sufro? Ahí está la respuesta. Hermano, si yo soy el que más ayuno, el que más oro, pero si Dios quiere que padezca, es la voluntad de Dios, lo dice, ¿verdad, hermano? ¿Qué dice el versículo 19 para terminar? De modo que los que padecen según su voluntad, según la voluntad de Dios, ¿qué deben de hacer mejor? Encomienden sus almas al fiel Creador. Hay dos cosas que me manda la Escritura. Mientras no llega el llamamiento de parte de Dios para llevarnos a su gloria, lo primero que debo de saber es que si estoy sufriendo, debo de seguir glorificando a Dios porque soy su hijo. ¿Estoy de acuerdo en eso, hermano? La Escritura me llama a eso, ¿verdad? Segundo, que debo de saber que a pesar de esas dificultades, mi alma no se va a perder. Dice que con dificultad, pero se va a salvar. ¿Amén, hermano? Lo otro, en el 19, de modo que si padecemos, porque es la voluntad de Dios, así lo dice la Escritura, lo que me queda a mí es nada más encomendarle mi alma al Señor. Y mientras no llega la salvación, seguir haciendo el bien. Los cristianos somos llamados a seguir haciendo el qué, a pesar de qué, de que estemos sufriendo. No sé si hemos aprendido algo esta noche. A pesar de que tengamos problemas, a pesar de que tengamos dificultades, ¿qué dice el versículo 19 al final? Así es que mejor váyanse al mundo, no glorifiquen a Dios y hagan lo que les da la gana. Eso dice la Escritura. Al contrario, ¿va? Pero ¿qué hacen los hermanos? Estoy en pruebas, tiramos la Biblia. Hermano, va a ir al culto. Hermano, no me queda tiempo. Y además, hermano, que viera qué pruebas que me han venido, hermano. Y empezamos a sacar todo aquello que creemos que es por culpa del Señor. Y dice que su voluntad que quizás padezcan. Lo que me queda a mí que es encomendar mi alma. Y mientras no llega el día del cual el Señor me llame, debo de seguir haciendo el qué, el bien.
Hacer el bien es la voluntad de Dios entonces. Hacer el bien también glorifica a Dios. Hacer el bien, estoy dando a entender que Dios vive dentro de mí, aunque esté padeciendo, aunque esté en dificultades, soy llamado a glorificar el nombre del Señor. ¿Hemos aprendido algo esta noche, hermanos? Dejemos hasta aquí el mensaje, hermanos, que lo que Dios quiere es eso. No vayamos a caer en el error de que porque estamos en prueba no venimos a la iglesia. Eso no es la voluntad de Dios. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios? Hermano, no voy a predicar, hay que vaya a ver quién abra la iglesia y quién predique, hermano, ni nadie llega de todos modos. No, y mire el montón de pruebas así es que aquí voy a orar mejor, Señorcito. Aquí escúcheme. ¿Acaso no tenés que padecerme? Va a decir el Señor, ¿o no, hermano? Y estos los estaban azotando. ¿Quién de nosotros ha sido azotado? Nadie. Si nos azotan a veces porque andamos entremetidos en lo que no debemos de hacer, como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces yo debo de glorificar a Dios a pesar de que estoy siendo disciplinado, a pesar de que mi vida esté padeciendo, siempre debo de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? El mayor ejemplo lo dio nuestro Señor Jesucristo. Lo estaban vituperando, lo estaban clavando. ¿Y por quién? Por perversos como usted y como yo. ¿O no, hermano? ¿O éramos buenas piezas? Yo no he sido mañoso, pero en el corazón, hermano, se ha robado un montón de cosas. No, yo no he hecho tanto mal, hermano, pero si Dios nos descubriera el corazón, había pecado en nosotros. Pero ¿qué dijo Dios cuando lo estaban crucificando por nosotros? Por ese soy capaz de morir. Ese era yo. Ese perverso éramos nosotros. ¿Cómo no nos vamos a sentir ahora favorecidos cuando el Señor ve que nos estamos apartando y nos corrige, hermano? Glorifiquemos a Dios porque Dios es posible, hermano. Mire, Romanos 1 declara claramente que aquel que Dios ya desechó, dice que lo entregó. ¿Y lo entrega a qué? A sus concupiscencias, a sus pasiones desordenadas, a todo aquello que el mundo le ofrece. Agarra de aquí, agarra de allá. A eso lo entrega el mismo Dios, hermano. Así es que no se admire. Mire, el hermano, desde que no vino a la iglesia porque le llegaron aquellas pruebas, viera que hoy está mejor. Ese es posible, Dios ya lo entregó al mundo. A ese Dios no lo disciplina. ¿Por qué? Ya lo desechó. Pero a usted y a mí hemos sido llamados a glorificar el nombre de Dios, aunque estemos padeciendo. Dejémoslo hasta aquí, hermanos, vamos a orar.